Hola, soy Miguel y voy a explicar los tipos de puntuación. Comenzamos con el punto. El punto se utiliza para indicar el final de un texto, párrafo o enunciado. Seguimos con el punto y aparte. Este se usa para separar ideas en distintos párrafos. Continuamos con el punto y seguido. Este se usa para hacer una breve pausa entre dos ideas de un mismo tema. Seguimos con el punto final. Este se utiliza para concluir un ensayo o incluso un texto pequeño o un mensaje de texto. Continuamos con las comas. Estas se pueden utilizar en distintas formas. Una de ellas es en enumeración. Por ejemplo, otros usos que se le pueden dar es para separar oraciones, separar el vocativo y separar expresiones. Aquí coloco unos ejemplos. Continuamos con los puntos suspensivos. Estos se utilizan al final de una enumeración incompleta, en un refrán o en una cita textual. Por ejemplo, continuamos con dos puntos. Estos se utilizan para anunciar la enumeración o saludo dentro de cartas o documentos. Y por último, punto y coma. Este se utiliza para dividir diversas oraciones que llevan alguna coma. Hola, mi nombre es Esmeralda Muñoz Alemán y el día de hoy les voy a hablar sobre el uso correcto de las mayúsculas, de los signos de admiración e interrogación. Comenzando con las mayúsculas, siempre se pone mayúsculas en los siguientes casos: al principio de un escrito o una oración, después de un punto y seguido o un punto y aparte, en los nombres y apellidos propios o en los nombres dados a nuestros animales o mascotas, en los nombres geográficos, es decir, en los continentes, países, ciudades o municipios, siempre inician con mayúscula. A los tributos divinos, pueden ser santos o cualquier otra forma de representación de seres mitológicos. Los sobrenombres, que usualmente se asignan a personas, también inician con mayúscula. Los títulos de las obras, cada una de las palabras de un título debe llevar mayúscula. A los puestos de trabajo, por ejemplo, secretario o gerente de ventas, deben iniciar con mayúscula. Los nombres de las instituciones deben llevar mayúscula en todas sus palabras. A los nombres de las ciencias, por ejemplo, biología, historia, psicología. Y generalmente también se ponen mayúsculas después de dos puntos. Continuando con el uso de los signos de interrogación, los cuales en un escrito sirven para indicar que se trata de una pregunta y que se debe cambiar el tono en el que se lee por un tono interrogativo. Se utiliza uno al principio de la pregunta y uno para cerrarla al finalizar. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Y para finalizar con el uso de los signos de admiración o exclamación, los cuales indican que se debe alzar la voz y enfatizar la frase para expresar sentimientos como la sorpresa, el asombro o la alegría, entre otros. También se utiliza uno al principio de la oración y uno al finalizar. Por ejemplo, ¿pero qué susto me diste? Hola, mi nombre es Moisés de Jesús Ruiz Salvador. En esta ocasión hablaremos sobre las palabras sobre esdrújulas. También se les conoce como superproparoxítonas. Las palabras sobre esdrújulas siempre tendrán como mínimo 4 sílabas. En la mayoría de las veces, estas palabras surgen de la composición de una raíz cargada de significación propia, que podrá ser de dos formas. Si la raíz es un adjetivo, lo que se agrega es el sufijo mente, transformándose así en un adverbio de modo. Por ejemplo, frenéticamente. Si la raíz es un verbo imperativo, se agregan prefijos pronominales, formándose de esa manera términos enclelíticos. Por ejemplo, quédatelo. Las palabras sobre esdrújulas, al igual que las esdrújulas, siempre se acentúan sin importar su terminación. Por ejemplo, guárdamelo, proactivamente, químicamente, románticamente, rústicamente, apréndetelo súbitamente. Excepciones. La única excepción es un grupo muy reducido de palabras correspondiente a los adverbios de modo terminados en mente. Existe una norma que señala que estos adverbios deben conservar la acentuación ortográfica de los adjetivos de los cuales derivan. Por ejemplo, la palabra efectivamente es una sobresdrújula, pero no debe escribirse con tilde, pues el adjetivo efectivo no la lleva. En cambio, si se escribe con tilde hábilmente o tímidamente, pues los adjetivos hábil y tímido sí llevan tilde. Hola, mi nombre es Daira Orozco y yo voy a explicar una de las reglas ortográficas, que es la acentuación
pero en las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas en las que el acento se encuentra en la sílaba antes de la antepenúltima. Estas palabras pueden identificarse de manera muy fácil porque las puedes dividir por sílabas, y para identificar en dónde se encuentra la acentuación, ya sea con la tilde o sin la tilde, empiezas contando de la derecha a izquierda 4 sílabas y la cuarta sílaba es la que te va a indicar que es una palabra sobre esdrújula. Otra manera de identificar estas palabras es porque tienen terminaciones en común. Son 4 las terminaciones que son común y son las que van a salir en esta imagen. Mi nombre es Yanela Alejandra Naranjo Barragán y voy a explicar lo que son las palabras agudas. Las palabras agudas son las que llevan acento en la última sílaba y les marca tilde. Son aquellas que terminan en NS y vocal, es decir, que la última sílaba se pronuncia con más intensidad que las otras. Un ejemplo de las palabras agudas terminadas en vocal son café, bebé, colibrí, José, mamá, maní, allá, Panamá, papá, Perú, 21, acné. Bueno, otros ejemplos de las palabras agudas terminadas en S son además, patatús, después, francés, revés, Jesús, Cortés, compas, Tomás, irlandés, francés, París, Satanás, anís. Otros ejemplos de las palabras agudas terminadas en N son acordeón, telón, pantalón, salmón, azafrán, alacrán, lesión, jabón, vagón, panzón, posición, decisión, también, azafrán, tiburón. Y los ejemplos sin tilde son hotel, capaz, veloz, ascensor, anaquel, nariz, reptil, cárcel, nevada, Paraguay, vecindad, justificar, entender, ciudad, anaquel. Hola, me presento, soy Ángel Jesús Fuentes García y a continuación les vengo a presentar el tema sobre las palabras graves. Bueno, dicho esto, las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, S y vocal. Bueno, a continuación voy a pronunciar algunos ejemplos de la palabra grave con tilde. Túnel, fósil, fácil, álbum, ángel, huésped, césped, frágil, cómic y fénix. Bueno, estos son algunos ejemplos de la palabra con tilde grave y a continuación voy a pronunciar ejemplos de la palabra grave sin tilde. Dosis, costilla, milagro, jueves, tilde, examen, volumen, lunes, maleta y finalmente manzana. Bueno, con esto doy finalización a mi video, espero les haya gustado y les haya quedado un poco comprendido el tema. Muchísimas gracias y me despido.